Bienvenidos a Observatorio Cotidiano. En estos días está sobre la mesa de debate público, entre otras muchas cosas, el desarrollo de grandes megaproyectos de inversión. Por ejemplo, el Tren Maya, el proyecto en Huesca, en Morelos, el proyecto transísmico, las zonas económicas especiales, y todos estos megaproyectos pues tienen consecuencias y tienen impacto en muchos sentidos que son relevantes no solamente para quienes viven en donde se van a llevar a cabo, sino para todas y para todos nosotros. Créanme que son relevantes. Y de eso vamos a hablar hoy. Rodrigo, a ver, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de estos grandes proyectos de infraestructura que aterrizan sobre los territorios de América Latina, pero un tema que preocupa especialmente es el hecho de que están aterrizando sobre territorios indígenas, sobre tierras y territorios de pueblos y comunidades indígenas. Y esto me gustaría relevarlo porque los territorios y las tierras de los pueblos indígenas son muy importantes hoy en nuestro país, en México, para todos los mexicanos. Bueno, en primer lugar, por un dato que es muy revelador, y es el hecho de que, si bien es cierto que las tierras y los territorios indígenas pueden ocupar aproximadamente el 10 o 15% del territorio nacional, resulta que el 70% de la biodiversidad, que hoy está en una etapa muy comprometida, porque está desapareciendo la biodiversidad, no solo en México, sino en general en el planeta, ese 70% de la biodiversidad está en los territorios indígenas. Es decir, que los pueblos indígenas, sin idealización, son los que científicamente han demostrado tener mayor capacidad para mantener los bosques, para mantener las selvas, para mantener los ríos sanos y, por lo tanto, para mantener la flora y la fauna que existe en esos espacios. Entonces, en un contexto en el que avanza de una forma muy preocupante una posible, incluso, esto va a sonar exagerado y no lo es, está científicamente demostrado, una sexta extinción de todas las especies visibles en el planeta, mantener esos espacios es fundamental para todos y todas. Está impresionante el dato. A ver, ¿y por qué los pueblos indígenas han sido, como dice Rodrigo, particularmente capaces, hábiles para proteger y para mantener esta biodiversidad? O sea, ¿cuáles son las razones que explican que sean ellos y no otro tipo de comunidades? Bueno, pues muchas gracias. Mira, pues hay muchas razones, ¿no? Hay razones científicas, hay razones de cosmovisión, o sea, los pueblos indígenas tienen una relación con el territorio que es distinta a la relación que nosotros tenemos. Bueno, es una relación que incluso los tratados internacionales llaman una relación especial, una relación de supervivencia, una relación sagrada, ¿no? ¿Eso qué implica? Pues que para los pueblos indígenas el territorio es algo más que un espacio de reproducción, o sea, es un espacio de cosmovisión general en donde de alguna manera ellos han protegido, ¿no? Y eso, digamos, no lo decimos nosotros, no se dice solo en México, es una cosa que se ha manejado a nivel internacional por muchos tratados internacionales, todos los convenios que tienen que ver con la diversidad biológica, el convenio de la diversidad biológica, el protocolo de Nagoya, son convenios, el convenio 169, que dicen esta relación que los pueblos indígenas tienen con su territorio es una relación que está protegida por el derecho internacional y que de alguna manera ha permitido pues una cierta conservación, ¿no? Una conservación que, hay que decirlo ahora, pues es una conservación que está en conflicto, ¿no? En estos momentos muchos de los proyectos, de los grandes proyectos de desarrollo de infraestructura se están realizando sobre pueblos indígenas, en los territorios de pueblos indígenas, y eso ha generado una serie de violaciones a los derechos y conflictos generales en muchas partes del planeta, incluyendo México, ¿no? Hay un fuerte vínculo entre pueblos indígenas y territorio, y esto lo saben Naciones Unidas, lo saben los programas como el programa los programas de Naciones Unidas que tienen que ver con la conservación, pero también los que tienen que ver con alimentación, agua, todo eso, ¿no? A ver, y ustedes le han dicho al auditorio, yo lo dije también de la entrada, que eso es relevante para todos nosotros. A ver, Rodrigo, te hago la pregunta porque la tensión y el conflicto, pues también ahí subyace distintas concepciones del mundo. Quien esté viéndonos ahora en la televisión y dice, bueno, pero yo lo que quiero es desarrollo, y yo lo que quiero es turismo, y yo lo que quiero son trenes, y lo que quiero son, digamos, un despliegue de infraestructuras modernizadoras que permitan crecimiento económico, riqueza, empleo, etcétera. ¿Cómo lidiar con la tensión que hay entre estos dos polos?
Bueno, es un problema muy importante que es justamente el que los pueblos indígenas están poniendo sobre la mesa. El modelo de desarrollo que es dominante, este modelo que está vinculado al crecimiento económico, a la competencia, a la tecnología, tiene facetas muy oscuras, es altamente destructivo. Entonces, tenemos que pensar cómo podemos tener una mejor vida todos en el país, sin que estemos arrasando con la diversidad cultural que forma parte también de nuestra vida y de nuestro desarrollo. Probablemente no del desarrollo económico dominante, pero yo creo que cualquier persona en este país se sentirá mejor sabiendo que existen animales, jaguares, tucanes, pericos, toda esa increíble diversidad que existe en nuestro país. Nuestro país es uno de los 12 países con mayor megadiversidad ambiental y con mayor megadiversidad cultural. Yo creo que eso debe formar parte del debate sobre el desarrollo y no solo pensar que vamos a viajar más cómodos en coches o en trenes y que vamos a tener hoteles de lujo. Si esos hoteles de lujo y esos trenes y esos automóviles están produciendo un deterioro, no solo de la vida de los pueblos y no solo de los territorios de los pueblos, sino de todos nosotros, es muy importante que abramos esa reflexión y que pensemos qué modelo de desarrollo o qué modelos de desarrollo son los que hoy se están discutiendo en el país y los reflexionemos, los pensemos críticamente y tomemos decisiones en ese sentido. Pero a mí me parece que solo decir que porque nos vamos a mover más rápido, porque vamos a tener más comodidad y porque vamos a tener mejor tecnología, vamos a estar mejor conectados, todo lo demás queda supeditado a eso. Claudia, me da la impresión al escuchar a Rodrigo, al escucharte a ti, que detrás de estos megaproyectos pues, hay intereses muy poderosos que trascienden a las fronteras del país. ¿Por qué lo digo? Porque ha llegado al poder un gobierno que se dice de izquierda, que se dice sensible a las cuestiones sociales, que se dice sensible a las diversidades, etcétera, y al mismo tiempo ha propuesto y ha colocado sobre la mesa proyectos propios y está continuando con proyectos que vienen desde atrás de esta naturaleza. ¿Cómo explicar eso? Sí, bueno, básicamente estamos en un contexto de extractivismo y eso, digamos, que es independiente del tipo de gobierno que entre, ¿no? Lo que se quiere o lo que los pueblos indígenas pues, están buscando es pues poner en punto, o sea, como cuestionar el modelo de desarrollo y proponer otras formas, ¿no? Dentro de los pueblos indígenas hoy hay diversas formas de relacionarse con el territorio que no son necesariamente destructivas. Y yo creo que las empresas y los gobiernos a cualquier nivel deberían de entender o al menos acercarse a encontrar otras formas de gestionar el territorio, ¿no? Yo creo que se pueden hacer los proyectos siempre y cuando pues el centro no sea el capital. O sea, lo que está ahorita pasando es que el centro de la toma de decisiones pues son las empresas y el capital. Si el centro de las decisiones son los pueblos, si es la biodiversidad, si es el mantener de alguna manera el equilibrio en donde la distribución sea un poco más equitativa, pues son otros los resultados que se van a tener. Tiene que ver mucho con cómo se toman las decisiones. Muchas de estas decisiones no las toma el gobierno mexicano, o sea, son proyectos que tienen muchos años que se toman en otras esferas de decisión, ¿no? Que son estos espacios en donde se está decidiendo y simplemente los gobiernos son ejecutores. Esto debería de cambiar. A ver, es un buen punto, creo que el que sostienes, pero nada más lo que quiero subrayar es que aunque no provengan de la agenda del gobierno todos esos proyectos, pareciera que la lógica, Rodrigo, sí es coincidente, porque también hay proyectos específicos como el Tren Maya, que es un proyecto de este gobierno en concreto y que no tenía origen en una agenda previa. Sí, efectivamente, como al comienzo de esta segunda intervención Claudia decía, estamos en una coyuntura compleja porque parece ser que nosotros con nuestro voto, cambiando a un gobierno como podría ser el anterior en este país, un gobierno que estaba casado con esa idea del... Que ese sí claramente, pues esa era su vocación, sí, ¿no? Claro, el problema es que el tema del neoextractivismo no es una decisión nacional. El neoextractivismo pues, es una articulación global en donde bienes que antes estaban fuera del radar del capital, el agua, los bosques, la información genética, hoy se han convertido en mercancías que están súper valoradas en el mercado mundial de los commodities. Entonces, incluso los gobiernos de izquierda que en América Latina han logrado llegar al gobierno, han tenido que someterse a esas lógicas extractivas para poder encontrar una renta que les permita generar una riqueza para luego distribuir. Y no han sido capaces
de desmarcarse de ese proceso global que está generando pues, una enorme avidez por los territorios que los pueblos han logrado mantener. Claudia, me da la impresión de que es una lucha de titanes contra los más débiles. Bueno, pero no es ajeno a los pueblos. O sea, los pueblos tienen muchos años resistiendo. De alguna manera, con este cambio de gobierno, ellos dijeron, en muchas partes están diciendo, bueno, esperemos un cambio, pero también si ese cambio no se da, los pueblos van a seguir en su resistencia. Y esa resistencia tiene que ver con la defensa más cercana de lo más pequeño, pues, ¿no? O sea, de lo propio, de su territorio, de su agua. O sea, ¿qué está en juego en muchos de estos lados? Pues el desplazamiento de sus poblaciones, la vida de la comunidad, del río, lo que tiene que ver con la afectación al bosque. Entonces, esa forma, no, pero además no es nueva para los pueblos. Los pueblos han tenido esa resistencia desde hace muchos años, ¿no? Entonces, más bien hay una esperanza en que este nuevo gobierno cambie la forma en que está tomando las decisiones y que estos proyectos pues no se tomen a la espalda de la gente, o sea, que se tomen con participación, que se tomen tomando en cuenta sus necesidades, que se tomen respetando los derechos. O sea, no se puede seguir haciendo proyectos de este tipo, megaproyectos, proyectos de desarrollo, de inversión, si esos proyectos van a afectar la vida y los derechos de las personas. Y un poco eso es lo que está a debate, cómo haces estos proyectos tomando en cuenta las necesidades de ellos, tomando en cuenta las decisiones que ellos ya han tomado sobre su territorio, y tomando en cuenta otros series de derechos que están en juego y que se están violando. Para cerrar el bloque, entonces no estamos hablando de que no se hagan proyectos, sino que se hagan de otra manera. No, claro, de hecho los propios pueblos en ocasiones lo dicen. Bueno, los pueblos, como todos sabemos, tienen una enorme diversidad entre ellos, claro. Y tienen posiciones distintas frente a los proyectos. Puede ser que haya alguno que diga simplemente yo en mi territorio no quiero que venga una minería a cielo abierto porque me va a poner una presa de lixiviación con cianuro. Bueno, estarán en su derecho de decir eso, sobre todo cuando hay enterramiento de residuos peligrosos o cuando hay desplazamiento de tierras o grandes obras de infraestructura que producen afectaciones graves sobre los territorios. Los pueblos tienen el derecho a vetar. Okay. Pero hay otros pueblos que dicen, no, a mí me puede interesar, pero no me interesa si simplemente viene como un meteorito, un proyecto desde fuera, no me preguntan, no me dicen nada, no me consultan, entran sobre mi tierra, se llevan todos mis recursos naturales y me dejan un desierto sobre el cual después no puedo vivir. Nos llevaste al tema del que vamos a hablar después del bloque, que es precisamente el derecho a la consulta que tienen reconocidos constitucional e internacionalmente los pueblos como un derecho, además, si no me equivoco, de carácter colectivo. Pero vamos a un corte y regresamos. Claudia y Rodrigo han participado en la elaboración de 2 importantes informes precisamente sobre la consulta indígena en este tipo de proyectos. Esos informes están acá sobre la mesa y le vamos a contar qué tienen después del corte. Quédese con nosotros aquí en Observatorio. Observatorio Cotidiano. Y estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano. Estamos hablando de megaproyectos de inversión, de presas, de minas, de trenes y de las consecuencias que estos tienen sobre la vida, no solamente de las comunidades y de los pueblos que residen en el lugar en el que se llevan a cabo, sino sobre la vida de todos nosotros. Y ustedes nos decían en el bloque anterior que es muy importante que esas decisiones se adopten de otra manera. Dice Rodrigo, que no caigan como un meteorito sobre las comunidades, sino que en realidad se considere la voz de quienes están ahí y se considere y se les consulte para ver cuál es la mejor decisión a tomar. Si no me equivoco, esto de la consulta legal, de la consulta jurídica, no de la consulta de López Obrador, sino de las consultas que están en las leyes, es un derecho y es un derecho reconocido, normado, regulado. Cuéntanos un poco de eso, Rodrigo. Sí, bueno, el derecho a la consulta en general es un derecho muy amplio, muy complejo, al que tenemos derecho todos y todas. Todos y todas, en el artículo 35 constitucional, establecen las consultas públicas, en donde el gobierno, en un momento dado, puede organizar una consulta para preguntarle a la población en general su parecer sobre una determinada ley, un determinado acto. Pero no es esa la consulta a la que nosotros nos estamos refiriendo. Nosotros nos estamos refiriendo a la consulta previa, a la consulta indígena que está establecida. Específicamente indígena. Es solo para los pueblos indígenas, okay. y nuestra Constitución dice comunidades equiparables. Okay. Pero estaríamos hablando de pueblos afrodescendientes, por ejemplo. Pero es esa la que está en este informe. Okay.
Es la consulta indígena con miras al consentimiento que está establecida en el artículo 2 constitucional y en el convenio 169 de la OIT y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos. Esos tres instrumentos es jurídicos. un derecho constitucional, pero también es un derecho con asideros en el derecho internacional. Exactamente, y muy bien desarrollado en el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Qué es lo que nosotros hicimos en el informe? En el informe nosotros analizamos, bueno, en México se han producido hasta el momento en que nosotros cortamos nuestro corte de investigación, hay 74 consultas que se han llevado a cabo desde el gobierno de Calderón hasta el de Peña Nieto. Nuestro informe termina con el gobierno de Peña Nieto. Son 74 consultas y nosotros analizamos 31 de esas consultas porque son las que se refieren a megaproyectos. Hay otros proyectos que también se pueden consultar. Okay. Nosotros nos concentramos en 31 consultas sobre megaproyectos. Okay. El derecho a la consulta está establecido en el derecho internacional, o más bien el contenido del derecho a la consulta está establecido en el derecho internacional. Y son, a grandes rasgos, 8 elementos los que lo componen. Las consultas tienen que ser de buena fe, tienen que ser previas, tienen que ser libres, tienen que ser informadas, tienen que ser culturalmente adecuadas, tienen que llevarse a cabo de acuerdo con los propios procedimientos de los pueblos. Ese es el contenido del derecho a la consulta. Y nosotros lo que hicimos fue analizar esas 31 consultas y ver si... ¿Qué les dio de resultado? Bueno, no, los resultados son terribles. Son terribles. Son terribles. ¿Por qué, Claudia? ¿Por qué nos dice Rodrigo los resultados son terribles? A partir del informe en el que él participó y también del informe que tú has realizado. Bueno, mira, básicamente si nosotros analizamos con el estándar, o sea, estos 8 elementos que dice Rodrigo, pues nos encontramos que, por ejemplo, en México nunca ha habido una consulta previa, ¿no? Cuando se hacen las consultas en México, normalmente el proyecto ya está iniciado o concluido, como el caso de la tribu Yaqui, en donde el proyecto ya había concluido y inicia en ese momento la consulta. O sea, entonces, después de que ya hicieron, le preguntan, ¿les gustó? Exacto, ese fue el caso de la tribu Yaqui. Pero, digamos, nunca ha sido previa, nunca ha sido culturalmente adecuada. No hay materiales entendibles para que los pueblos puedan comprender en lenguaje apropiado qué es lo que se está decidiendo. Además, normalmente cuando esa información se da, no se da en la lengua adecuada. O sea, hay varios elementos que tienen que ver con estos principios, ¿no? Con estos principios que se violan sistemáticamente. Ese es, digamos, un análisis que es muy interesante y el resultado del informe básicamente es en México, a partir de todos estos procesos de consulta, no hay una consulta que podamos decir cumple con todos los estándares y es exitosa. Ni ¿no? una de estas 31. Es impresionante ya ese dato. Sí, o sea, ese es ahorita el elemento. Otro elemento que también es importante en el debate es los pueblos indígenas ante eso, ¿cuál es su reacción? Claro. Bueno, los pueblos indígenas ante eso, en que la mayoría de los casos están diciendo, no vamos a entrar a los procesos de consulta porque lo único que hemos encontrado es una violación sistemática a nuestros derechos y además, se considera la consulta simplemente como un trámite. Sirven para legitimar una decisión que ya fue tomada. Exactamente. La verdad es que exactamente igual que en el caso del aeropuerto de Texcoco y Santa Lucía. Así es. La decisión fue tomada y la consulta... Sí, pero esa no es indígena, ¿eh? No es indígena ni tampoco es constitucional, pero es consulta. Es un tercer tipo. Sí, es un tercer tipo de consulta que está más en el campo de lo político, ¿no? Ok. Sí. Y esta estaría en el campo más bien de lo jurídico y en la agenda de los derechos, digamos, humanos fundamentales. Ese es el estándar del que se revisó, ¿no? O sea, se revisó el estándar y cómo fueron los procesos a partir de una investigación y eso es lo que arroja, ¿no? ¿Y qué pueden hacer los pueblos indígenas una vez que o no fueron consultados o pues las consultas se llevaron a cabo fuera, digamos, de los 8 criterios que establece el derecho internacional de los derechos humanos, Rodrigo? Bueno, esa es una gran pregunta que los pueblos están haciendo. Por eso no es una casualidad que nuestro informe se titule De la consulta a la libre determinación de los pueblos. Porque los pueblos tienen el derecho al territorio, tienen el derecho a la autonomía, tienen el derecho a la libre determinación. Y supuestamente la consulta es la llave de entrada a todos esos derechos. Es a partir de cuando se toma una decisión por parte del gobierno que va a aterrizar sobre un territorio, lo primero que debería de ocurrir para no violar la libre determinación, el territorio, la autonomía, es preguntarles, es decirles, oigan, ¿ustedes qué opinan? El problema en nuestro país y en América Latina en general, a partir de este informe, es que lo que estamos viendo es que la consulta
lo que tú dijiste, no es en realidad un derecho que esté protegiendo la libre determinación, sino que se está convirtiendo en una herramienta de legitimación. Entonces los pueblos lo que están pensando, lo que están diseñando y lo que están ya poniendo en marcha son estrategias de libre determinación. Una de ellas, por ejemplo, puede ser las autoconsultas. Claudia ha participado en uno de los primeros procesos de autoconsulta en nuestro país. A ver, Claudia, cuéntanos de eso. Bueno, claro. Sí, igual, bueno, es una forma, ¿no? Que en realidad es el ejercicio de la libre determinación, ¿no? O sea, que los pueblos decidan antes de que estos proyectos lleguen y se impongan. Entonces los pueblos dicen, pues esto es lo que nosotros queremos hacer en nuestro territorio. Ya tomamos la decisión. Y entonces cuando llega el proyecto, de lo que sea, de plantíos, de siembra, de tren, de lo que sea, hay una decisión tomada por la comunidad. Y ese es un poco lo que algunos pueblos han hecho de diferentes maneras, con protocolos, con reglamentos, con acuerdos de asamblea y con autoconsultas, que son procesos colectivos. Ok, entonces la autoconsulta como uno de los mecanismos que ya se ha utilizado de libre determinación. ¿Otro, Rodrigo? Y lo otro es ir directamente a la libre determinación, no pasar por la consulta. ¿Qué es o eso? Ir directamente al derecho al territorio, decirle al gobierno, yo tengo el derecho al territorio porque está establecido en el convenio 169 de la OIT, y en la Declaración de los Derechos de los Pueblos, y hay pronunciamientos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Derecho al Territorio. Comienza a haber algunos pronunciamientos de algunos tribunales en nuestro país, de tribunales federales, sobre el derecho al territorio, y por lo tanto nosotros, haciendo valer nuestro derecho al territorio, le decimos a tu proyecto que aquí no se puede instalar, porque este es nuestro territorio y sobre nuestro territorio nosotros tenemos autodeterminación y podemos decidir lo que ocurre en nuestro territorio. A ver, eso genera, y digo, hay que decir, una potencial tensión que ya no solo es una tensión teórica, sino es una tensión que se puede volver en un conflicto práctico en los hechos, ¿no? Claro. ¿Qué decir de eso? Porque es en el extremo es no queremos dejarlos hacer el proyecto y del otro lado, pues no nos importa, de todos modos lo vamos a hacer. Sí. ¿Qué sucede ahí, Claudia? ¿Cómo gestionar con eso que se convierte en un Pues hay conflicto? muchas respuestas, ¿no? Los pueblos han dado muchas respuestas. Una que es muy clara, pues ha sido la defensa jurídica, ¿no? Los pueblos presentan recursos de amparo o acciones de inconstitucionalidad, diferentes acciones, sobre todo el amparo, en donde dice, bueno, ese proyecto va a violar mis derechos y se lo ponemos al Poder Judicial para que lo decida. El Poder Judicial ya ha decidido varios de estos casos, ¿no? Hay por lo menos pues en varias partes de los estados juicios ante tribunales, hasta juzgados de distritos en donde se decide. Y también hay algunos casos en los que ya llegaron a la Suprema Corte, incluso hay jurisprudencia que habla de estos estándares, que pone el tema de la consulta y el consentimiento como un elemento de la decisión de los casos, ¿no? Lo que está sucediendo, o al menos a mí me parece que está sucediendo con el Poder Judicial, es que sí les gustó el tema de la consulta, ¿no? Entonces, aunque los pueblos demandan territorio, consulta, principio precautorio, otros derechos que no se están aplicando para la toma de decisiones, el Poder Judicial sale solo con el tema de la consulta sin analizar estos otros derechos que son importantes. O sea, necesitamos un Poder Judicial que nos diga qué significa territorio, qué significa libre determinación y a partir de eso tomar decisiones, que los pueblos se sientan que pueden acudir al Poder Judicial y también, por otro lado, el Estado tiene que tener un papel distinto al que hasta ahora ha tenido, ¿no? A ver, Rodrigo, un poquito abonando más, porque se nos está acabando el tiempo, sí, en las estrategias viables, porque si el Poder Judicial se pronuncia y como ha sucedido, de todos modos no sucede nada, sí, ¿en qué situación estamos? Porque ahí es la derrota del derecho, digamos, claro, por la vía de la fuerza económica. Y por eso es que la consulta con miras al consentimiento es un derecho fundamental, es un derecho que tenemos que proteger y yo diría que el Estado debería de ser muy cuidadoso en no vulnerarlo, porque esa es la puerta de diálogo entre el Estado y las necesidades de los propios pueblos. Los pueblos han sido arrasados, avasallados desde hace 500 años, discriminados. Los propios pueblos no han querido reconocerse como pueblos porque ser indígena en este país es una característica peyorativa. ¿Cómo vamos a lograr romper esa relación estructural de dominación cultural de un Estado sobre esta increíble variedad y diversidad de lenguas, de procesos políticos que están en marcha? Un gobierno de izquierda, que es un gobierno de derechos, como yo lo entiendo, no puede seguir imponiendo proyectos. Tiene que abrir diálogos significativos con las comunidades para entender cuáles son sus necesidades, cuáles son sus proyectos de desarrollo. Y preguntarles a las comunidades
porque también hay quien dice, incluso el propio presidente de la República, que hay que preguntarle en general a toda la población sobre los proyectos estos de desarrollo y no únicamente a las comunidades que residen en donde se van a llevar a cabo. Sí, pero ahí yo creo que hay una equivocación, porque el derecho lo que establece el derecho internacional lo que establece es un conjunto de derechos para esas poblaciones justamente por el hecho de que han sido explotadas, discriminadas, excluidas, dominadas culturalmente. Es un valor que un gobierno de izquierda no puede echar por la borda. Me parece que es fundamental que este gobierno abra ese diálogo significativo con los pueblos, entienda que ahí hay otros proyectos de desarrollo y no se les siga imponiendo desde arriba, sin consultarlos, estas megaobras que están siendo muy destructivas. Pues muchísimas gracias a los dos, Claudia. En verdad, muchas gracias, Rodrigo. Creo que ha sido muy claro. Creo que además en esta última intervención pones la lupa en donde se tiene que poner. Es que los derechos humanos al final, como bien dicen los teóricos, son los derechos de los más débiles frente a la fuerza de los intereses políticos, frente a la fuerza de los intereses económicos y también frente a la fuerza de las mayorías políticas. Y en este caso hay que mirar a los más débiles, que son esas comunidades que lo que están protegiendo, hay que decirlo y hay que subrayarlo, es un bien valioso también para nosotros. Y por eso la alianza inteligente, la alianza estratégica es con su causa, porque es la causa de la salvaguarda de esa biodiversidad y de esa diversidad cultural que nos caracteriza y nos enriquece tanto. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos aquí, como todas las semanas, el próximo martes en TV UNAM, en Observatorio Cotidiano.